A orillas del río Paraná, sobre algunas de las tierras más fértiles de Paraguay, se sitúan Hohenau, Obligado y Bellavista, también llamadas las Colonias Unidas. Estos municipios fueron establecidos aquí como colonias alemanas hace más de 100 años por inmigrantes que buscaban más tierras para cultivar. Recientemente, Paraguay ha visto una nueva oleada de inmigración alemana. Wir haben das lange unterstützt. Ja, wie Sie schon sagten, sind es die nachfolgenden Restriktionen, die uns schon fraglich. Yes, we have a problem in Germany, but it is not so easy to talk about this problem. Asunción es una de las ciudades más antiguas de Sudamérica, la capital de un país construido por inmigrantes. Paraguay perdió la mitad de su población durante la Guerra de la Triple Alianza entre 1864 y 1870 contra Argentina, Brasil y Uruguay. Para tratar de recuperarse, fomentó una política de puertas abiertas a la inmigración. A inicios del siglo XX, casi a 400 kilómetros al sur de la capital, un puñado de familias alemanas empezó a construir lo que luego se convertiría en las Colonias Unidas, y miles de personas más se unirían con el paso de los años. Durante la Segunda Guerra Mundial llegaron alemanes que escaparon del conflicto y posteriormente algunos nazis que huían de la justicia también encontraron aquí su escondite. Desde entonces ha habido un flujo regular de nuevos colonos, hasta junio de 2021, cuando de repente los números empezaron a subir significativamente y cientos de inmigrantes alemanes llegaron en apenas 6 meses. Hice el viaje de 6 horas en coche desde Asunción a las colonias para conocer sus razones. Entre los recién llegados están los Hausen. Llegaron a Paraguay en noviembre desde Nuremberg. Ich glaube, da müssten wir jetzt sehr viel letztendlich ausführen, aber das geht ja von der Schulbildung, also über die Schule, was lernen die Kinder, was ist mit unserer Gesundheit, was dürfen wir da machen. Das sind jetzt 2 große Punkte, ja, wo uns genau vorgeschrieben wird, was wir zu tun haben. Die politische Entwicklung geht ja auch schon jahrelang in dieselbe Richtung. Letztendlich dürfen wir nur das denken, was uns die Politik vorgibt. Wir haben das lange unterstützt. Ja, wie Sie schon sagten, sind es die nachfolgenden Restriktionen, die uns schon fraglich zurücklassen. Und wie gesagt, also das war letztendlich der Punkt, wo wir gesagt haben, diese Dauerlockdowns, wo führen die hin? Unser Entschluss stand schon viel eher fest, dass wir gehen. Ja, aber das hat das fast zum Überlaufen gebracht, ja. Michael Schwarz es otro de los recién llegados, un arquitecto de Stuttgart. Quería construir su propia comunidad alemana aquí en Hohenau, pero como nadie se decidió a venir con él, empacó sus cosas y se mudó solo. Many people tell about vaccination, but this is not the main theme for me. I want to have a blue sky, not so much cloudy, and not so much rain, and I want warm weather, and I want to do many things outside. And of course tax. Okay, I told taxes. you, taxes is a big problem in Germany. Also, many people say in Germany we have the most taxes in the world, but the money is not put in for the people who live in Germany long time. Corona changed many things. Okay. Vaccination is a big problem in this world, and but it is not so easy to talk about this problem. Michael no está vacunado y cree que en Paraguay podrá vivir bien sin la vacuna. Pero entre los locales existen temores sobre las reticencias de algunos de los recién llegados a cumplir las reglas.
Hay mucha gente preocupada por el alto costo. Muchas vidas también se han perdido ya por la pandemia. Nos gustaría, ¿verdad?, convivir, trabajar con ellos. Sabemos que son gente que tienen una visión más avanzada, digamos, que acá la gente de Paraguay, que pueden contribuir mucho, pero así también tienen que saber que vienen a un lugar donde hay legislación y no es que no hay ninguna restricción, ¿verdad? Porque esa imagen muchas veces se pasa, ¿verdad?, de que Paraguay es un país que se puede de repente violar mucho las legislaciones. El país está en medio de una campaña para inmunizar a la población, así que los inmigrantes sin vacunar son una gran preocupación para el intendente. La mayoría no está vacunada. Las que están entrando ahora, la mayoría de los inmigrantes, como te digo, hay algunas noticias de gente que va a Bolivia donde no se permite el carnet de vacunación e ingresa en forma terrestre por Paraguay y se vienen a ubicar, ¿verdad? Desde enero de este año, para poder entrar en Paraguay es obligatorio presentar el certificado de vacunación, aunque en Internet hay muchos grupos que se intercambian mensajes sobre cómo eludir la norma. Juan es un funcionario del gobierno. Ese no es su nombre real. Decidió hablar con nosotros pese a los riesgos porque está enojado debido al comportamiento de los inmigrantes alemanes. Sabemos que muchos de los alemanes que estaban llegando eran antivacunas y estaban inmigrando aquí porque no querían vacunarse en su país. Hasta enero, Paraguay no exigía un certificado de vacunación a los extranjeros, ahora sí lo exige. Con recursos limitados, patrullar las fronteras no es fácil, y eso favorece a los inmigrantes que quieren cruzar por tierra para evitar los controles relacionados con la COVID. Juan dice que después, funcionarios corruptos les ayudan a legitimar su residencia. Están entrando clandestinamente a través de nuestras fronteras secas. Una vez que entran, pueden pagar a los funcionarios una multa o un arancel para que les sellen el pasaporte. En respuesta a las afirmaciones de Juan, el gobierno nos dijo: si bien nuestro país cuenta con varios kilómetros de frontera seca, la inmigración irregular de ciudadanos alemanes, aunque no es imposible, es improbable. Y agregó: la corrupción es un flagelo del cual ningún país está exento, pero trabajamos constantemente en el combate a este tipo de hechos, estableciendo procedimientos y medidas que contribuyan a mitigarla. Noemi Jara trabaja en la Secretaría de Turismo de Hohenau y reconoce una ventaja de la llegada de los inmigrantes europeos. Las ventajas son que en plena pandemia nosotros tuvimos un movimiento económico bastante interesante, considerando de que tanto los residentes de Hohenau, los ciudadanos de Hohenau han podido vender sus terrenos y bueno, eso le dio una seguridad y una posibilidad de sobrevivir esta pandemia que nos tocó vivir. Sin embargo, también le preocupan los dobles estándares. Es una gran preocupación para los ciudadanos estar expuestos ante los inmigrantes que no están vacunados. La mayoría opinan que hace falta que se cumplan las medidas. ¿Por qué privilegio a personas que no residen en Paraguay, que son inmigrantes? ¿Por qué hay ese privilegio y para los paraguayos hay una exigencia? Aquí no termina la historia, porque no es solo la pandemia la que está impulsando esta nueva ola de inmigración. Desde 2015, más de 1 millón de inmigrantes y refugiados llegaron a Alemania gracias a la política de puertas abiertas de la ex canciller Angela Merkel. La mayoría huía de los conflictos en Afganistán, Irak y Siria. Esto ha generado tensiones y algunos dicen que esta política ha provocado un aumento de la extrema derecha. Stefan y Teresa admiten que el choque cultural con el Islam fue un factor determinante para ellos. Ich finde, es geht darum, dass es einfach nur geregelt werden sollte, die Einwanderung. Es muss ja bedacht werden, wie viele Einwanderer kommen herein, reichen dafür die Sozialabgaben, also reicht das Geld des Staates letztendlich, um die Leute zu versorgen. Und das muss ja mit diskutiert werden mit der Bevölkerung. Und dann bilden sich natürlich Grüppchen. Da sind auf einer Seite die Deutschen, auf der anderen Seite die Muslime. Und dann
ja, bilden sich da Grüppchen, was ja aber nicht sein soll. Man soll doch gut miteinander leben. Und das wollen wir ja auch, gut miteinander leben. Aber wenn so viel passiert, so viel reinkommen, dann klappt das irgendwann nicht mehr. ¿Cuáles son las diferencias entre los musulmanes llegando a Alemania y vosotros como europeos llegando a este país? Es gibt einen gravierenden Unterschied. Das sind die unterschiedlichen Kulturen. Dieses Land Paraguay ist, so wie wir jetzt es erlebt haben, sehr christlich. Und wir kommen auch aus einer christlichen Kultur. Wir haben ganz tolle Nachbarschaft und viele Leute kennengelernt, mit denen wir auf einer Ebene agieren können. Wenn der Islam nach Deutschland kommt und das so ungeregelt, treffen zwei Kulturen aufeinander, die nicht kompatibel sind. La posición de los Hausen no es única. De hecho, todos los alemanes con los que hablamos en Paraguay citaron la inmigración musulmana en Alemania como una de las principales razones por las que dejaron su país. Algunos fueron más extremos que otros en sus opiniones, pero en general responsabilizaron a los inmigrantes musulmanes de un aumento de la criminalidad, en particular de las violaciones a mujeres, en Alemania. Hanna, no es un nombre real, llegó hace 4 años a Paraguay. Ahora Hanna ayuda a otros alemanes a establecerse en el país. Se negó a mostrar su cara porque, dice, está harta de la mala prensa hacia los migrantes que están llegando desde Alemania. Die neuen Deutschen haben ganz andere Gründe. Sie wollen ihre Kinder schützen. ¿De qué están protegiendo exactamente a sus hijos? Ja, die werden vergewaltigt, die werden belästigt auf offener Straße, ja, weil sie nicht sich verhüllt haben. Sie sind nicht verhüllt und eine deutsche Frau ist nichts wert. Esa es una acusación muy fuerte. ¿Ustedes tienen alguna evidencia de que eso está realmente ocurriendo en las calles de Alemania? Nein, das sind nur meine Leute, die es mir erzählt haben. ¿Qué le diría a la gente que piensa que ese argumento es un argumento racista, que ustedes están siendo racistas? Du bist schwarz, weiß, gelb, rot, du hast Geld, du hast kein Geld, ist egal. Es ist nur wichtig, das Herz und der Respekt vor jeder Kultur. Entre junio de 2021 y marzo de 2022 se expidieron poco más de 1.300 residencias a ciudadanos alemanes. El número exacto de inmigrantes legales e ilegales no se conoce.